Bueno, pues ya que estamos todos aquí, empezamos y así tenemos más tiempo. Buenas tardes, bienvenidos al Happening y al acto de arte contemporáneo con el título «Esto podría haberlo hecho un niño». Es probablemente una de las frases que yo más haya escuchado y cualquiera de los que estamos aquí en relación al arte contemporáneo. Y frente a exposiciones como la de Arco, en el Pompidou de París, en el MACBA de Barcelona. Y nosotros hemos descubierto que el arte es un retrato de nuestro tiempo, que nos guía como un mapa en la búsqueda del hombre del tiempo en que vivimos. Y esto es lo que hemos descubierto y de lo que venimos a hablar hoy. Yo soy Lucía, estudio Bellas Artes en la Facultad de Bellas Artes de la Complutense y a mi izquierda del todo tenemos a Francesco Mina, artista milanés y cofundador de Pandemia, asociación cultural de jóvenes artistas nacida en 2021. Sus obras están marcadas por una fuerte connotación material, trapos, cenizas, madera, materiales cargados de vida. A mi derecha, a Catarina Martín, que es doctora en Historia del Arte por la Universidad de Valencia y actualmente profesora en la Universidad Católica de Valencia, donde forma parte del Grupo de Investigación de Cultura y Posmodernidad, además de ser la responsable del Seminario Permanente en Cultura Visual, dependiente del grado de Multimedia y Artes Digitales. Y aquí a mi izquierda, a Chema Lejos, doctorado en Humanidades y licenciado en Teología y en Comunicación Audiovisual. Y actualmente es profesora en la Universidad Francisco de Vitoria. Apasionado por el arte actual, ha realizado diversas investigaciones en la obra de artistas como Zetangana o Rosalía. Y bueno, antes de dar comienzo, quería agradeceros a todos los ponentes que habéis venido, a los que estáis aquí también, y a la Universidad Complutense por cedernos el espacio y a la Asociación Cultural Atlántida, sin la que esto sería posible. Y bueno, a todos los que han participado de este acto, que están también aquí o no están, pero que no hace falta que estén aquí arriba para hablar de esto. Hoy hablamos del hombre contemporáneo en diálogo con el arte de su tiempo. Y para empezar, ¿cuáles son las señas de nuestro tiempo? Entonces empiezo con unas citas de Byung-Chul Han, de las que habla en La salvación de lo bello, que pone énfasis en esto que os voy a citar ahora. Lo pulido, pulcro, liso e impecable, esta es la seña de identidad de la época actual. Es en lo que coinciden las esculturas de Jeff Koons, los iPhone y la depilación brasileña. ¿Por qué lo pulido nos resulta hoy hermoso? Porque no daña, tampoco ofrece ninguna resistencia. En la actualidad se evita cualquier intervención que pueda conducir a la vulneración. Evitamos encontrarnos verdaderamente, chocar con lo distinto. No hay un encuentro real. Para ver, no solo para percibir, es necesario dejarse tocar por lo que tienes delante y por lo tanto volverse vulnerable. Aún en La salvación de lo bello, Byung-Chul Han nos recuerda que ver presupone la vulnerabilidad. Sensibilidad es vulnerabilidad. La herida, así podría decirse también, es el momento de verdad que encierra el ver. Sin esta herida no hay verdad ni verdadera percepción. En el infierno de lo igual no hay verdad. De la misma forma, sin herida no hay poesía ni arte. Solo un interés vago, superficial y sin carga de responsabilidad. De acuerdo con esto, la tarea del arte consiste en la salvación de lo otro. La salvación de lo bello es la salvación de lo distinto. El arte salva lo distinto. Por eso es tan interesante tratar de abrir nuestra mente al arte de nuestro tiempo sin tener miedo a salir heridos. Como dice en una entrevista Antonio López, pintor y escultor español, el arte no intenta sanar nada. El arte, sobre todo el moderno, da un diagnóstico. El arte siempre ha intentado hacer más hermoso el espectáculo de la vida. Y, sin más preámbulos, empezamos. Bueno, os voy a explicar un poco en qué va a consistir el diálogo. Se va a dividir en 3 preguntas dirigidas a cada uno de los ponentes
Y después de que cada uno de ellos responda, va a haber un espacio en el que van a poder dialogar entre los tres, principalmente porque nos interesa lo distinto y si algo hemos pretendido con este acto no es convenceros de nada, ni daros una masterclass de arte contemporáneo, porque incluso entre nosotros diferimos en opiniones. Si algo pretendemos es que salgáis de aquí diciendo, quiero saber más. O sea, esto merece la pena adentrarse en esta aventura. Entonces, la primera pregunta nos la va a responder Cata. Y Antonio López, en la misma entrevista que citábamos antes, afirma rotundamente: el arte moderno lo comprende hasta un tonto. Habla de nosotros. Lo complicado es entender el arte egipcio. ¿Qué representaba esa gente? ¿De qué hablaban? O Velázquez mismamente. No conocemos tanto a la sociedad de entonces para comprenderlo todo en sus justos términos. Son otra gente. Esto es lo que me gustaría preguntarte y de lo que queremos partir. ¿Quién es el hombre contemporáneo y cuál es el arte de su tiempo? Bueno, ante todo, muchas gracias a todos los que habéis venido a Atlántida, que me ha invitado, a Lucía y bueno, a todos los que estuvimos hace un par de semanas en Valencia tomándonos un café y compartiendo esta pregunta del arte contemporáneo y estas dudas que genera el arte contemporáneo. Hemos ampliado el café a esto que estamos aquí, pero la verdad es que me gustaría que, aunque estemos en un salón de actos que impone muchísimo, se pudiese tener como ese espíritu del café del otro día. Como la cosa no es fácil ni ligerita, yo me he traído imágenes para poder hablar a partir de ellas, porque es lo que me resulta más fácil. Es verdad que el arte contemporáneo es el arte de un periodo que nos resulta muy extraño, del que nos sentimos muy alejados, que pensamos que no tiene nada que ver con nosotros, que eso no es belleza, que tal, ¿no? Que incluso eso lo podría haber hecho un niño. Pero cuando uno lee las afirmaciones de Antonio López, que dice que es el arte que mejor deberíamos entender, es que tiene toda la razón, porque el arte contemporáneo es nuestro arte, o sea, es lo que está hablando de nosotros. Entonces, aquí no se viene a dar una masterclass ni nada de esto, pero sí, bueno, a dar una serie de pautas que espero, con el tiempo que tenemos, que se llegue a entender. Como os decía, vale, la pregunta primera es ¿quién es el hombre contemporáneo y cuál es la cultura de su tiempo? Entonces, lo primero que he traído es una obra que es bastante... o sea, aquí hemos venido a poner el dedo en la llaga, ¿no? O sea, a traer cositas que no sean fáciles y que justamente son las que nos producen como ese rechazo. Entonces, lo primero que he traído es una obra aquí, de Tracey Emin, que se llama My Bed, mi cama, y que es de 1995. Fue premio Turner y es una obra que resulta francamente desagradable. O sea, Tracey Emin es una artista contemporánea con una vida muy difícil, con una herida muy grande, y cuando ella empieza a hacer su obra es lo que es ella, que es esa herida. Esta obra es lo que estáis viendo en la pantalla, es una cama, y en esa cama hay restos de una semana espantosa para ella. Hay botellas de alcohol, hay cigarrillos, pero hay restos de drogas, hay preservativos, hay compresas usadas, o sea, hay todo eso que lo estamos mirando y nos está dando bastante asco, ¿no? Y decimos, esto no puede ser arte, ¿no? Por eso he querido empezar con esta obra,
Porque esta obra no es una cama. Esta obra es como un retrato de Tracey Emin y nos permite ver, por un lado, que el arte contemporáneo, o sea, el arte del siglo XX, el arte que se está haciendo en los últimos años, ha sufrido una liberación de lo que se decía a finales del siglo XIX de lo que tenía que ser el arte, ¿no? Las academias crean como unas pautas de lo que tiene que tener una obra de arte para ser considerada como tal. Dibujo, técnica, esfuerzo, calidad, estética. Y el artista contemporáneo, o sea, del que venimos ya directamente nosotros, es un hombre que se quiere liberar de todo esto, se quiere liberar de las normas que dicta la academia y, por lo tanto, se va liberando de una forma progresiva, pues primero de la importancia del dibujo, luego de la importancia del reflejo de tal, hasta que llega un momento que con el váter de Duchamp, que es una de las obras que la veremos luego también, en 1914, después de la Primera Guerra Mundial, que el hombre está muy herido, decide acabar incluso con el objeto artístico, ¿no? Y entonces el arte se convierte en un concepto, en una idea, y ya no es tanto el objeto artístico, sino aquello que despierta en nosotros. Entonces, Tracey Emin es fruto de esa liberación del arte, es fruto de esa manera de acercarnos al hombre contemporáneo, hacia el retrato del hombre contemporáneo, no de una manera idealizada, no de una manera mimética o realista, sino a través de lo que es ella, ¿no? A través de lo que es ella, a través de esta cama. O sea, yo estoy seguro que vuestras habitaciones, por ejemplo, serán reflejo de lo que vosotros sois. Tendrán las fotos que hablan de vuestros amigos, tendrán vuestros recuerdos colgados y puestos en el corcho, tendrán los artistas que os guste, o sea, vuestra habitación sois vosotros, ¿no? Y ese es un retrato vuestro. Bueno, pues esto es lo que hace Tracey Emin, pero ella es así de desagradable. Y a lo que traigo esta obra también es para ver cómo la cama, a lo largo de la historia del arte, no ha sido más que un objeto que aparecía en las obras, en los frescos de las pinturas pompeyanas, pues de fiestas de estas en las que aparecen tumbados en ellas, tomando sus vinos, luego en las pinturas ya de época medieval y luego ya durante el Renacimiento suele aparecer sobre todo pues la Virgen, como hemos visto en algunas, o incluso, a ver, sí, la Virgen muerta en el cuadro de Caravaggio aparece sobre una cama que no es. Esta pintura de Tiziano, con una mujer también tumbada en la cama, o el Cristo muerto. Pero la cama que tenemos en esta obra contemporánea es el resultado... Ay, es que no. Vale, ya lo he pillado. Vale, es el resultado de lo que es Tracey Emin, ¿no? De que ella nos está hablando de sí misma, nos está haciendo un autorretrato de sí misma a través de su cama. Entonces, en lugar de dejarnos directamente en una provocación vacía, a lo que nos llama el arte contemporáneo es a rascar un poco ahí, ¿no? A buscar un poco ahí. Entonces, es el hombre contemporáneo, es ese hombre herido, es ese hombre que, a diferencia del hombre que hemos visto a lo largo de la historia, es un hombre que utiliza el arte de esta manera tan libre para expresarse. Con lo cual, bueno, pues a partir de ahí, a partir de esta mirada sobre el hombre contemporáneo a través de la obra de Tracey Emin, habían algunas preguntas que me había pasado Lucía, que había una que creo que resulta también interesante con este ejemplo de la cama, es de si es necesario para poder acercarnos y entender y valorar y disfrutar del arte contemporáneo, saber de arte contemporáneo, ¿no? Saber de la historia del arte, saber del arte contemporáneo. O sea, si no es suficiente ponerte delante de una obra como si fuese el David de Miguel Ángel o la Capilla Sixtina y aunque no sepas nada de arte, pues esa imagen te resulta absolutamente bella y te emociona y tal, ¿no? No te pasa lo mismo con Tracey Emin. Y es verdad
que hay dos puntos fundamentales para poder entender el arte contemporáneo desde aquí. Uno es que, lógicamente, para entender el arte contemporáneo es mejor saber de arte contemporáneo. O sea, es como si yo les contaba antes en la cafetería, yo me voy a ver un partido de fútbol y puedo disfrutar del espectáculo, puede estar bien, pero vamos, a mí no me gusta el fútbol, no me interesa el fútbol, no sé lo que es un penalti, no sé lo que es un fuera de juego, no sé nada de la historia del Valencia, ni de los futbolistas, ni lo que ha costado contratar a este, ni que se ha cambiado por este otro, no. Entonces, lo que disfruto del fútbol es como un espectáculo, como algo curioso, entretenido y tal, pero me quedo ahí. Pero si sé todo eso, si yo sé lo que es un fuera de juego, si sé lo que ha costado este jugador, si sé que venía antes de este partido otro, la experiencia de ir a ver un partido de fútbol es muchísimo más impresionante, porque tengo más criterio con el que enjuiciar eso, ¿no? Con el arte contemporáneo pasa exactamente lo mismo. Si yo sé el valor que ha tenido la cama a lo largo de la historia del arte, lógicamente voy a tener un mayor disfrute delante de una obra de Tracey Emin, porque voy a ver que hay un diálogo continuo a lo largo de toda la historia del arte entre los artistas de ahora y los anteriores. Entonces, mi experiencia estética será muchísimo mejor. Pero claro, no todo el mundo tiene por qué saber de arte, ¿no? Y sí que querría disfrutar del arte contemporáneo. ¿Cuál es la postura, entonces? La postura es empezar a huir de la pretensión que tenemos sobre el arte. O sea, cuando nos ponemos delante de una obra, la mayoría de las veces le estamos diciendo a la obra, nosotros, si eso es arte o no es arte. Porque reducimos al arte a lo que es una técnica, como os decía antes, o a lo que es la idea que tenemos de belleza, que eso también hablaremos ahora luego un poquito, o la reducimos a lo que es el currículum, la reducimos a lo que sea, pero lo reducimos. Y una de las cosas que me gustaría que quedase como por lo menos claro esta tarde es que el arte es, o sea, el arte es, la cama de Tracey Emin nos podrá parecer mejor o peor, pero es. Y como aquí estamos llamados a este convivir, no solo coexistir, yo un poco a lo que os invito es a dejar de lado esa pretensión que tenemos, esa manera de decirle continuamente al arte lo que tiene que ser y dejarnos provocar por ella, ¿no? y por su herida, que veremos que no es poca. Entonces, eso es el primer punto, ¿vale? Si saber de arte pues sería una maravilla, porque es estupendo, porque se disfruta más, y si no sé, porque ya tengo bastante con todo lo que tengo que estudiar de matemáticas, de física o lo que sea, por lo menos no reducir al arte a lo que yo le digo que el arte es. Porque además recuerdo, me hace mucha gracia la afirmación esta de esto lo hace un niño pequeño, porque me he oído muchas de estas cosas en clase, pero me acuerdo que hace unos años estábamos de viaje en Grenoble y la mitad de mi familia se había ido a esquiar y yo me había quedado con mi hijo de 3 años visitando el Museo de Arte Contemporáneo, pobre. Y pasamos delante de un cuadro que era totalmente negro. Cualquiera alumno de los míos en clase me diría, es que esto es un cuadro, nada, ha pintado de negro y ya está. Pero mi hijo de 3 años empezó a ver pues la oscuridad, la noche, el miedo, y dices, jo, es que fíjate que miramos de forma peyorativa el hecho de decir que esto lo ha hecho un niño, y un niño está por encima de nosotros porque no tiene ningún tipo de pretensión, ni tiene ningún tipo de prejuicio, y tiene una mirada muchísimo más abierta a dejarse empapar por eso que tiene delante. Muchas gracias, Cata. Ahora tenemos un breve momento, si alguno de los otros dos ponentes quiere comentar algo o si no avanzamos. No es obligatorio para nada y podemos continuar el diálogo en otra pregunta. Muchas gracias, Cata, porque esto nos parecía fundamental situarnos en qué momento estamos históricamente, o sea, de qué es fruto esto, porque quiero decir, vivimos en un momento histórico, no en otro. Entonces nos interesa entender el arte del hombre contemporáneo, no de otro. Y
Y, o sea, yo si con algo me quedo también, o sea, que cuando nos lo decías antes también me ha impactado mucho, es que el arte es. O sea, el arte es igual que la vida es. O sea, las cosas están y tenemos que hacer cuentas con eso y no con otra cosa. Y bueno, recogiendo un poco esto, la segunda pregunta va dirigida a Chico, que él como artista, bueno, ahora nos contará él un poco mejor. Él antes era fisio y me gustaría preguntarte qué significa el arte para ti, o sea, cómo tú decides dedicar tu vida a esto hasta el punto de que es algo que vertebra lo que eres tú y tus días. O sea, y tú también, bueno, si no, vamos dialogando, pero tú dale y si no, ahora te hago más preguntas. Gracias, buenas tardes a todos. Y yo creo que mi historia tiene mucho que ver con lo que ha dicho ahora Cata. Y creo que la respuesta a tu pregunta está en lo que ha sucedido en mi vida. La cosa interesante para mí es que por mis primeros 13 años de mi vida no me interesaba nada del arte, ni prácticamente ni intelectualmente. Y yo creo porque, a diferencia de todos los otros que estaban a torno a mí, por ejemplo, tú has hecho el ejemplo de la Capilla Sistina, ¿no? Magnífica. Pero yo entraba en la Capilla Sistina y no entendía por qué tenía que ver conmigo. Y por eso me salía de allí. Decía, precioso, pero nada más, ¿no? Y la vuelta se dio cuando tenía 13 años, porque mi profesora de la escuela secundaria invitó a un artista muy joven a tener una exposición en la escuela y yo con mis compañeros fuimos a esta exposición en la escuela y estaba el artista presente y él empezó a hablar y yo miraba las obras y por la primera vez en mi vida sentí en mí como una inherencia, una cercanía entre mí y el objeto del arte, ¿no? Y por la primera vez me preguntó a mí mismo qué es esto, por qué te llama así, ¿no? Así tanto. Y todos mis compañeros decían, ¿qué es esto? No tiene sentido, porque era de una forma, es una mezcla de colores y materiales y muy contemporáneo para mis ojos que no sabían nada de arte, ¿no? De arte contemporánea o no contemporánea. No. Para mí no es un problema, ¿no? Contemporáneo y no contemporánea. Pero desde allí tenía la fortuna de encontrar a este profesor el año siguiente en el bachillerato como profesor de dibujo técnico y empecé mi rapporto con el arte, ¿no? Relación. ¿Cómo? Relación. Perdón. Por envidia, porque cuando vio estas obras en la escuela
sentí en mí que él podía expresar algo en una manera muy, muy cercana de mí, algo que no puede ser expreso en otra manera, solo en esta, ¿no? Y los años siguientes seguí muchísimo a este profesor y empecé a estudiar solo arte contemporánea, todas las artes contemporáneas, los manuales de 1000 páginas y así. Y yo pienso que esto es sucedido porque es verdad que el arte es, y para mi sensibilidad, el arte que los artistas hacen hoy es el arte de hoy, es expresión de nuestro mundo, ¿no? Y la pregunta no es arte o no, va, él que me está diciendo, ¿no? ¿Qué está diciendo de mi mundo? ¿Qué está diciendo de mi vida? Y esto yo lo siento adentro como necesidad, ¿no? Y como posibilidad para mí, para decir y expresar sobre todo preguntas que tengo a través de un instrumento material técnico. No me encanta hablar y expresar con las palabras, prefiero las materias. No sé. Sobre la materia, sobre esto mismo que es algo que hemos hablado bastante, surge una de las sospechas que más surge con el arte contemporáneo precisamente es con la técnica. Y, o sea, ¿tú qué experiencia haces de esto como artista? ¿Qué valor tiene la técnica y expresar las cosas de una manera determinada? Y yo pienso que en el arte contemporáneo que se hace hoy, la técnica es fundamental, porque si antes el artista podía trabajar con la piedra, el mármol o con los colores, ahora el artista puede decidir de trabajar con cualquier cosa. Y es una decisión muy difícil, porque tienes que ser muy fiel con lo que tú decides de seguir, ¿no? Y para mí es la cosa más preciosa del arte es el facto que se tiene que confrontarse con algo concreto, material, y esto implica una técnica, la que tú decides, ¿no? Pero para mi historia el problema de la técnica es un problema muy muy importante, porque con todas esas opciones tú puedes perderte, porque pasas continuamente de una cosa a la otra sin decidir, ¿no? Y en los primeros años de mi actividad fue así. Yo pasé de una cosa a la otra y sin decidir. Pero paso a paso se hace claro que para mí, que soy autodidacta, mi relación con la técnica es algo que tiene que ver con mi sensibilidad y con mi historia, y es un descubrimiento. Y en los años estoy descubriendo lo que más toca mi sensibilidad. Y por ejemplo, una otra cosa es que el rapporto con la técnica te obliga a hacer un trabajo, porque para mí en el empiezo de mi prácticas artísticas el arte fue una modalidad de expresar
en modo instintivo las cosas, pero sin un trabajo sobre esto, ¿no? Y ahora es muy diferente por todas las cosas que me han sucedido en la vida. Y por ejemplo ahora estoy trabajando con una técnica que es muy peculiar y tradicional, creo, que es el dibujo Tienes aquí... no sé a grafite con el, ¿cómo se dice en español? No, Carboncillo. lápiz. Ah, lápiz. Sí, sí. Y esta es una técnica peculiar. Esta obra la he hecho en 4 meses, porque es 1,40 m por 60 centímetros, todo con el lápiz. Y ahora estoy muy cerca de esta lucha con la técnica, ¿no? Después podemos... Quería preguntarte por esto que has contado, o sea, cómo fue, o sea, que muchas veces la gente describe, o sea, como este flechazo con el arte, o sea, como flechazo, no sé cómo es. Sí. Y me salía la pregunta, o sea, tú que has dado, o sea, que también que hablabas como de esta elección con la técnica por cómo eres tú, por tu historia, o sea, como algo que tiene que ver profundamente contigo y con lo que te ha pasado. Esto, ¿cómo ves tú que sea para todo el mundo? O sea, algo que te ha sucedido a ti particularmente, ¿cómo esto puede ser para el mundo? Esta creo que es una pregunta muy preciosa y es una pregunta a la cual no sé si tengo una respuesta. Pero he pensado muchísimo en estas semanas sobre qué significa que el arte puede ser política. ¿Y en qué sentido? En el sentido que puede ser interesante para la colectividad, ¿no? Para la gente, para todos. Y esta pregunta me nació porque viendo muchísima arte en Milán, andándose a los eventos y tal, encuentras muchísimas prácticas artísticas ahora, ¿no? Que quieren ser política. La política se transforma en uno de los instrumentos que puedes utilizar, ¿no? en el arte. Pero yo no sé si esta es la vía para que una cosa que tú haces en el arte puedas hablar con todos. Y yo pienso que el arte es política en este sentido, pero cuando es sí misma, ¿no? Y para mí, sí misma significa que yo tengo que ser fiel con mis preguntas y con mi sensibilidad en relación con la realidad y expresarme a través de esta fidelidad, ¿no? Y no sé, esta puede ser una primera respuesta. Sí, no, en el fondo es tener de primera mano el testimonio de que el arte contemporáneo habla del artista contemporáneo. Y bueno, no sé si queréis comentar algo, Chema o Cata. Si no, pasamos con la última pregunta y abrimos el diálogo. Muchas gracias. Si me dejas, me gusta mucho, sobre todo porque creo que lo que dice Chico cumple perfectamente con esta idea que estamos viendo, que el artista al final lo que hace con su arte es comunicarse él mismo, y como hombre contemporáneo, pues igual Tracy Emin nos está contando. Yo recuerdo en clase que la mirada fue de rechazo y de asco de los alumnos, en lugar de coger y ir un poco más allá y preguntar: jolín, esta chica, ¿no? Jolín, esta chica que herida más grande, que mal lo debe estar pasando, y sentir pena por ella, ¿no? En lugar de asco, Debe sentir esto en su vida para
poder compartirlo. Claro, de hecho, cuando tú te lees la autobiografía, Strange Land se llama, de Tracy Emin, yo recuerdo que la leí y dije, es que de este libro, que es durísimo, durísimo, no podía salir otra obra. O sea, solo es capaz de estar a la altura de lo que ella cuenta esta obra tan salvaje. Y luego, aparte, me ha encantado que hayas dicho que estuviste en la Capilla Sixtina y que es muy bonita, pero que te resultó indiferente, porque realmente... ¿me dejas que ponga el otro ejemplo? Sí. Vale. De hecho, estaba... Vale. Mira, os había traído otro ejemplo que hemos estado viendo juntos también y que resulta muy provocador, pero muy clarificador para entender el arte contemporáneo. Esto es una obra de Matt Collishaw, que es de 1988, que se llama Herida de agujero de bala, y que es eso, es una fotografía en gran tamaño de una herida, de un agujero que tiene una persona en la cabeza, que le ha hecho una bala y todo es como la grasa, ¿no?, que se queda alrededor, la herida abierta. Y lo que hace Matt Collishaw con esta obra es intentar enseñarnos lo que son las heridas de la pasión. Y cuando te pones delante de esta obra y después de haber oído la presentación de Lucía y de la herida y de cómo la herida es lo que lleva, lo que crea el arte, hay una cosa que yo creo que debemos empezar ya a distinguir, y es que una cosa es el arte y otra cosa es la decoración. Decorar, pues esas cosas bonitas, bellas, que quedan bien. El arte es como la provocación. El arte nace para despertarnos las preguntas, para hacernos pensar, para dar una vuelta a las cosas, etc. Y esta obra, Herida de bala, haciendo referencia a esas heridas de la pasión, recuerdo también ponerla en clase y que los alumnos, bueno, es que no les gustó nada, de hecho cayó en el examen, fue un desastre, y sin embargo, es la mejor manera de enseñarnos que la herida es una herida, o sea, que el sufrimiento es el sufrimiento, que cuando estamos hablando del dolor no podemos edulcorarlo o no podemos convertirlo directamente en bello, porque es lo que sale de ahí lo que es lo bello, pero el sufrimiento en sí, el dolor en sí, la bala en sí, las llagas de Jesús en sí, son horribles y dolorosísimas. Entonces, ellos en clase lo veían incluso irrespetuoso. Y ellos decían, vamos a ver, es que cuando tú te vas a un museo de escultura del Renacimiento o barroca o tal, tú empiezas a ver esto y a ti te parece que es una manera bonita, sin ser hiriente, de lo que es el sufrimiento de Jesús. Pero esto es un poco como la Capilla Sixtina. Esto, cuando los hombres de esta época entraban en las iglesias y veían estas imágenes en el siglo XVII, sentían el mismo rechazo que estamos sintiendo nosotros delante de la obra de Matt Collishaw. Exactamente el mismo. ¿Por qué, si el hombre del siglo XVII, el hombre del siglo XVIII, no tenía problema en mostrar este dolor, nosotros hombres del siglo XX, XXI, nos cuesta tanto? ¿Cómo seguimos hablando del dolor de Cristo así, ¿no? El dolor de Cristo, o sea, las heridas, el sufrimiento de las heridas son horribles y desagradables. Y cuando nos ponemos delante de estas obras, lo que tenemos la experiencia estética que surge de ahí es esta. Y con lo que tenemos que dialogar es con esto. ¿Cómo de esto puede salir tanta belleza? No de aquí, que ya lo tenemos muy claro. O incluso de aquí. Hasta ahora es una maravilla, es bellísima, pero cuando la estuviesen viendo en su época, les resultaría igual de provocadora. O Giotto. O sea, yo cuando hablamos de dialogar con el arte de nuestro tiempo, no se trata de dialogar con esto, se trata de dialogar con esto. O sea, esto es lo que está sucediendo. Y el arte
otro de los aspectos importantes que tiene el arte contemporáneo es que, liberado del objeto, desde el váter de Duchamp, absolutamente liberado del objeto, lo que nos queda es la idea y el concepto. Y lo que nos queda es que además la belleza no está en ese objeto, sino en esa pregunta que nos despierta. No podemos hablar del sufrimiento, de la vida de Tracey Emin como de una manera bella, porque el sufrimiento es horrible y ella lo que está pidiendo es un abrazo. Y no pide un abrazo porque ha hecho una foto en la que se ve una sangre, no, porque nos ha puesto eso. O Matt Colliso no nos está hablando del sufrimiento, de las llagas, de la pasión como algo bonito que yo veo en una iglesia. No, nos está hablando de esto. Y el arte lo que tenemos que hacer es traerlo a hoy y hablar no de esa me gusta o no me gusta, o es bonito o es feo. No, el arte no es eso es la decoración. El arte es lo que me provoca una pregunta, lo que me lleva aquí a discutir y a preguntarme si verdaderamente qué es la herida, ¿no? o si puede salir algo bueno de la herida. Eso es de verdad lo que debe provocarnos y donde está la belleza, más en lo que viene luego que en el objeto en sí. Gracias, Cata. De hecho, me acordaba, porque los ejemplos de los niños son maravillosos para explicar el paradigma del arte contemporáneo, y nos contaba antes comiendo Madalena, una profesora de Historia del Arte, como no recuerdo muy bien quién era exactamente, que pusieron un año en casa el manifiesto de Pascua en el que aparece Santo Tomás metiendo el dedo en la llaga a Jesús, y tenían un hijo pequeño de 6 años y cada vez que entraba en la cocina se quedaba horrorizado, hasta el punto de que tenían el manifiesto puesto en la mitad de la pared de la cocina y tuvieron que poner una tirita encima de la llaga porque no podía verlo. Y, ojalá nos pasase a nosotros esto, ojalá el manifiesto del año que viene, esto es una llamada, sea esto, y tengamos que poner una tirita, porque no podemos soportar esto, porque el dolor es insoportable y porque la belleza viene después, y no acostumbrarnos, ¿no?, a ver esas imágenes. Absolutamente. Y con esto quería hacerle la última pregunta a Chema, que bueno, nos enamoramos del encuentro del flechazo que ha tenido él con el arte contemporáneo, y lo único que te voy a pedir es que cuentes lo mismo que nos contaste a nosotros, y cómo a partir de esto que te ha sucedido ha empezado un diálogo con el arte contemporáneo. Bueno, muchas gracias por la invitación. Y este es mi flechazo. Se llama Black Sun. Sol negro, sol oscuro, y este flechazo me sucedió un sábado de julio, 21-22 de julio del 2012. Yo no he estudiado Historia del Arte, ni en bachillerato, ni en la universidad. De hecho, tenía como todos los criterios populares de eso es un trozo de... eso es un color con una mancha, es gente que nos toma el pelo, es una provocación sin sentido. Y ese verano, en que yo estaba trabajando en Oxford, los sábados los tenía libres, entonces aprovechaba los sábados para ir a pasar el día a Londres. Entonces me acerqué a la Tate a ver la colección, pues porque era uno de los planes que venía en TripAdvisor que tienes que hacer. Y cuando llegué había una retrospectiva de un artista que yo no conocía, Damien Hirst, que justo iba a cerrar quedaban pocos días para que cerrara, y ahí me metí. Un poco pensando, si esto lo van a quitar, yo el próximo sábado ya no lo voy a poder ver, entonces la colección permanente pues ya la veré, ¿no? Y yo entré en esa colección sin saber quién era este artista y sin tener ni idea, insisto, de historia del arte ni de nada, y lo primero que me encontré fue un secador en vertical con una pelota de ping-pong sostenida por el aire, ¿no? Entonces ya dije, tomadura de pelo, ¿qué narices es esto? Lo siguiente
bajo mi criterio, otra tomadura de pelo, otra tomadura de pelo, ¿no? Y así va pasando, y así va pasando por algunas instalaciones, y entonces una de estas era esta, ¿no? A Thousand Years. Entonces me quedé mirando y dije, bueno, bien, pues es el ciclo de la vida, ¿no? Unas moscas que, movidas por la carne putrefacta de la cabeza de una vaca que era real, pues salen de ahí, se cuelan, se mueren con la luz y caen, ¿no? Como, vale, pues yo estoy encerrado en este ciclo, ¿no? Como muy obvio, ¿no? O sea, como haciendo una lectura de lo literal, ¿no? Pero con ese recorrido, ya un poquito cansado de la exposición, ¿no? Un poco cansado de la exposición, de repente vi al fondo de una sala esta obra. Entonces, desde lejos yo lo que veía era un círculo gigante, negro, pero con un color que me llamaba poderosamente la atención. Y según me iba acercando, no era simplemente el color, es que tiene una textura, ¿no? O sea, había algo en ese cuadro como que tiraba hacia mí. Entonces me fui acercando, hasta que estuve lo bastante cerca para caer en la cuenta de que el cuadro estaba hecho con moscas muertas, ¿no? De tal forma que tenía un color muy peculiar. Claro, tenía el color del negro, tenía el color de las alas de la mosca, cierto brillo, pero no era una pintura... O sea, es decir, había algo que me llamaba mucho la atención. Y cuando lo tuve delante, es cuando tuve que dar un paso hacia atrás, ¿no? Y para mí ese momento fue un momento de conmoción, o sea, casi como una experiencia estética, porque esa obra de repente me atravesó, porque me puso delante la pregunta sobre mi vida hacia dónde va. O sea, mi vida es la muerte, o sea, mi vida está caminando hacia la muerte, o sea, lo único que me queda es llegar a un punto en el que ya no hay nada. O sea, esto es igual que el sol da vida, genera vida, ¿no? Y hace que las plantas tiendan hacia la luz, mi vida está yendo hacia esto. O sea, me quedé muy tocado por esto, porque puso delante de mí la pregunta sobre la muerte, que hasta ese momento, o sea, no era algo que yo no supiera, pero sí que había conseguido que yo me planteara con esta pregunta en ese momento de mi vida, en el que no había nada malo, estaba pasando fenomenal ese verano, pero me arrancó esta pregunta de dentro, ¿no? Y al caer en la cuenta de lo que estaba haciendo este artista, que es un canalla, o sea, Damien Hirst es un cara dura, ha hecho 1000 canalladas, pero tiene la capacidad que en sus canalladas, de repente, a mí me conmueve, ¿no? Me conmueve, es que me zarandea, me mueve por dentro y me hace cuestionarme. Cuando vi esta obra, ya me quedé inquieto porque dije, aquí hay algo que me he perdido. Entonces volví de nuevo al inicio de la exposición a mirar las obras con otra mirada distinta. O sea, entendí que este hombre quería comunicar algo, que estaba utilizando un lenguaje y que yo necesitaba entrar en juego con él. Había unas normas de juego en su obra que yo necesitaba entender, ¿no? Y que para eso necesitaba quitarme prejuicios, quitarme ya adjetivos que le iba poniendo y dejarme interpelar por la obra, ¿no? Y fue una experiencia, de verdad, o sea, que la recuerdo y que la tengo guardada con muchísimo cariño, ¿no? Claro, había una constante en su obra y la constante era la existencia, era la muerte. O sea, la muerte, o sea, quizá o sea, esto es para que veáis ese agujero negro que había en la pared, ¿no? Pero o sea, esta obra, que es como icónica de él, cuando volví de nuevo a mirarla, no simplemente haciéndome preguntas estúpidas como ¿por qué ha tenido que matar a un tiburón para ponerlo en formol? O sea, 1000 preguntas. Al caer en la cuenta del título, ¿no? Que es la imposibilidad física de la muerte en la mente humana, ahí también me puso la respuesta al puñetazo que me había dado sobre que mi vida va hacia la muerte, ¿no? Porque yo viendo esto dije, ya, pero es que o sea, yo no pienso en la muerte porque yo no estoy hecho a la muerte. O sea, en mi cabeza no tiene sentido la muerte. O sea, lo que prevalece en mí es la vida, ¿no? Y lo que este señor está intentando
expresar manteniendo en formol, en ese tanque, este ser vivo, como que impresiona mucho, visualmente impresiona muchísimo, porque parece que está ahí de verdad, o sea, bueno, está ahí de verdad. Dije, es que en mi vida es imposible la muerte. Y la muerte es todo lo contrario a lo que yo quiero, ¿no? O sea, la muerte es como el game over que no estaba previsto en esta partida en la que yo estoy jugando, ¿no? Claro. O sea, ¿qué es lo que a mí me sucedió ahí? O sea, a mí lo que me sucedió y lo que me di cuenta es que me estaba perdiendo muchísimo arte, muchísimas cosas que se estaban haciendo y que se habían hecho ya, simplemente por quedarme en un prejuicio. O sea, yo me había quedado en el impresionismo. Claro, ya el siguiente año yo ya me empecé a interesar, empecé a mirar muchas más cosas, a mirar por mi cuenta, y hice un curso de Historia del Arte con un profesor que le encanta el arte contemporáneo. Claro, si me voy a hacer un curso de Historia del Arte con alguien que no entiende el sentido del arte contemporáneo, pues no tienes... Pero me fui a buscar a uno que le encanta todo esto, ¿no? Entonces, la retrospectiva que nos hizo nos fue dando las claves para poder entender lo que estaba sucediendo ahora, ¿no? Y ahí sufrí otro momento casi de vergüenza personal, porque claro, mi gusto estético o mi forma de entender el arte se había quedado en el impresionismo. Claro, cuando este señor me explicó que el impresionismo fue aborrecido en su época, porque la gente no lo entendía, porque pensaba que eran unos caraduras esta gente que no habían terminado el cuadro, que era simplemente un boceto. O sea, me vi reflejado ahí. Dije, es que mi mirada es así de superficial. O sea, necesito entender este lenguaje. Igual que en el cine entiendo una película clásica o entiendo una película actual en el que el montaje es distinto. O sea, decir, igual que he sido educado y me voy adaptando a otras formas de lenguaje, ¿por qué en el arte? O sea, me he quedado totalmente analfabeto. O sea, me he quedado tan atrás. Sobre todo, no por una cuestión de saber, sino por una cuestión de poder entenderme. Porque al final, si el arte es bueno, si el artista es bueno, luego hay de todo, claro. Pero si el artista es bueno, el artista es un espejo. Te está reflejando a ti, o está reflejando la cultura en la que tú estás viviendo. Y amigos, o sea, no somos ajenos a la cultura. O sea, vivimos en esta cultura. Entonces, poder entenderme a mí también es poder entender el mundo en el que vivo, ¿no? Otro ejemplo, a raíz de lo que ibais diciendo, ¿no?, de la Capilla Sixtina, tuve otro ejemplo muy parecido, en otro contexto distinto, y fue entrando a la Sagrada Familia de Barcelona. O sea, no sé, yo había leído, creo que es André Frossard, ¿no?, que entra en Notre Dame y tiene como un estendalazo, ¿no?, una cuestión casi sobre el sentido de su vida, sobre la trascendencia. Y yo decía, pues yo entro a las catedrales góticas, macho, y no estoy como muy... Cuando entré a la Sagrada Familia, tuve otro momento estético impresionante, porque, bueno, se me saltaron las lágrimas, me sentí muy pequeño, me sentí pequeñísimo, muy pequeño, y al mismo tiempo, como en mi pequeñez, acogido por algo inmensamente bello, ¿no? Claro, es que la Sagrada Familia, la forma de la Sagrada Familia es más cercana. Está hecho de tal forma que tiene un lenguaje mucho más cercano a mí. Entiendo el valor de las catedrales góticas, por favor. O sea, pero el lenguaje, digo, esto sí que me toca. No es una cuestión es una cuestión de querer estar abierto a la realidad y entrar en un diálogo con la realidad. Esto, bueno, si te parece, Sí. dices, es que me parecía súper... A mí me provocó mucho también cuando nos contabas en esa comida por qué a ti te interesa el arte, o sea, el arte de tu época, no el de otra. Sí, o sea, esto viene de mis padres, ¿no? O sea, que siempre estaban hablando de su época, ¿no? Pues la música de mi época, las películas de mi época, ¿no? Cuando decía, joder, tienes que ver todo sobre mi madre Almodóvar, mamá, porque es que en mi época, o sea, y me daba mucha rabia porque decía, pues es que vivimos en la misma época.
O sea, es decir, es que estamos en el mismo momento, ¿no? Y el hacer este esfuerzo también con el arte contemporáneo es que yo soy de esta época. Es decir, o sea, yo no me puedo, igual que no me he quedado anclado en la época que escuchaba a los 10 años, ni a los 16, ni a los 20, o sea, sino que sigo, sigo siendo alcanzado por la belleza de la música que hay ahora. No con todo, pero hay ciertas cosas que sí me alcanzan, ¿no? El arte, necesito estar abierto para ser alcanzado, ¿no? Porque mi época es esta, pero ojalá cuando tenga 70 años pueda seguir con esta apertura de decir, es que mi época sigue siendo esta, porque donde me toca vivir es en esta época, no atrás, ¿no? Otra cosa es que estéticamente me guste más, ¿no? Lo que ha habido antes, pero el arte es un reflejo, ¿no? Y esto lo explicaba muy bien Cata, ¿no? Y antes lo hemos hablado mucho, que al final es el reflejo del hombre de ahora. O sea, el arte que hace Hirsch, y Hirsch es un canalla porque somos unos canallas, ¿no? Y Hirsch amaña una subasta de una obra suya para ganar más dinero, porque, chicos, o sea, echamos a la lotería, o sea, es decir, todos queremos más dinero, ¿no? Todos queremos romper el sistema. O sea, es decir, que nos podemos estar a favor o en contra de esto, pero en el fondo nos está hablando de nosotros mismos, ¿no? Luego, bueno, que en realidad ya la has respondido, pero la última pregunta que nos surgía es uno que empieza a ver un interés como tú, ¿qué paso da? O sea, y me ha encantado como lo que decías de que te ibas con un profesor, o sea, con uno que te pudiese enseñar arte contemporáneo, uno que ama el arte contemporáneo. Y veíamos esto como, o sea, creo que es un punto fundamental, o sea, uno que desea, o sea, que partimos de esta apertura, un deseo de conocer el arte de nuestra época, es necesario pegarte a aquellos que ya lo aman, que ya lo conocen. Y bueno, no sé si quieres añadir algo más, o sea cómo cómo uno puede dar el paso de acercarse, o sea, porque tú has empezado a, o sea, quiero decir, él ha estudiado humanidades, o sea, no, pero ahora en tu método de enseñanza incorporas, o sea, quiero decir, te has metido a investigar, lo incorporas, o sea, eso, como dices, venga, o sea, me meto a esto. Bueno, en las asignaturas que doy intento siempre partir de un lenguaje común, ¿no? Entonces, la asignatura o sea, doy una filosofía en primero, pero sobre todo doy una asignatura que es Introducción a la Teología, y ahí intento partir del lenguaje común que puedo tener con mis alumnos, ¿no? Y eso también o sea, lo que es una provocación a saber ellos qué es lo que escuchan, qué es lo que ven, ¿no? Qué es lo que les interesa. Y al mismo tiempo también llevarles algunas otras cosas que sean también ocasión de intentar o proponerles una educación de la mirada, ¿no? Os traía un ejemplo de Marina Abramovic, en el que, bueno, intentando buscar ejemplos para poder hablar de la dimensión relacional de la persona, ¿no? Y de que yo necesito al otro para poder ser yo, ¿no? Y los peligros que eso entraña, acabé llegando a esta artista a pesar de todos los prejuicios que ya tenía hacia ella por eslóganes como hace ritos satánicos, es como hechicera, ha sido una sinvergüenza, es la madre de la performance es una chorrada, eso no es arte, ¿no? Todo esto, ¿no? Entonces acabé llegando a ella y acabé viendo en sus performances que realmente son una provocación en muchos sentidos, pero me di cuenta que era una provocación y que me estaban metiendo a mí el dedo en la llaga, ¿no? Una provocación, primero, por cómo se hace la performance, ¿no? O sea, que implica también
es el cuerpo es el lienzo y esta mujer sufre unos desgastes enormes físicos a la hora de hacer este arte, ¿no? Y aquí, en esta obra, en Rest Energy, o sea, ahí me di cuenta y me ayudó también mucho a explicar cómo el fiarte de otro y la dimensión relacional de la persona, que suena muy bonito, pero también implica tu vulnerabilidad, ¿no? Y que eso, que lo está expresando de esta forma tan sencilla, o sea, están en movimiento, el arco está en tensión, es decir, si Ulay suelta el arco es de verdad, o sea, no es, le da a ella, ¿no? O sea, cómo esta forma, o sea, esto que está explicando esta mujer, a mí me tardaba mucho en llegar hasta lo profundo, explicando a los alumnos qué significa la dimensión relacional, ¿no? Y con esto, de repente, incluso ellos sacaban muchísimas más conclusiones, ¿no? O esta otra obra, que a un nivel muy básico es una provocación, están ella y su novio desnudos y tú tienes que pasar por delante, objetivamente es una provocación. Claro, pero cuando te enfrentas a ello, ¿no? Y vas más allá, es una mayor provocación. Porque, o sea, ¿qué es entrar en la intimidad de una pareja? O sea, ¿qué es meterte en lo íntimo de otro? O sea, nos debería resultar igual de incómodo que hacer esto de una forma física, ¿no? O sea, delante a quién miras, al rostro de quién miras cuando estás entrando y te estás metiendo en la vida personal de otro, ¿no? Yo no sé si Marina Abramovic habla de esto en su obra, pero también en este recorrido entendí que una cosa es la intencionalidad del artista, y en esto tú nos podrías hablar más, y otra cosa es ya la artista, la obra fuera del artista, lo que viene a contarte a ti, ¿no? Porque al final la obra, y esto también podrías extenderlo, hablar tú más de esto, la obra también está en que soy yo, con mi historia, con mi sensibilidad, el que mira esa obra, ¿no? Entonces aquí esta doble dimensión, la dimensión objetiva y subjetiva de la obra, en el arte contemporáneo creo que es como mucho más interesante que a lo mejor una obra que es figurativa. Gracias, Chema. Ahora, bueno, si Cata o Chico queréis decir algo, tenéis 2 minutos, y si no, pasamos directamente a las preguntas con el público. Bueno, respecto a lo que comentabas de cómo percibe el espectador la obra, sí que comentábamos antes que es importante tener en cuenta que desde el cubismo el arte, la experiencia estética recae mucho más sobre el espectador, me refiero. Cuando Picasso, por ejemplo, pinta a las señoritas de Aviñón y las fragmenta y nos la presenta en ese movimiento espacio-tiempo, realmente el único que puede reconocer en ellas que son unas mujeres que están expuestas es el espectador, porque en sí esas mujeres son trozos de cubo, pero cuando el espectador la mira y construye esa imagen es cuando reconoce que ahí hay 4 mujeres. Bueno, pues esto que comienza en el cubismo va evolucionando a lo largo de todo el siglo XX y llega incluso al siglo XXI. Como dices, Marina Abramovic trabaja mucho esto, también en la performance que hizo en el MoMA, que se llamaba The Artist Present, que ella se sentaba en una silla durante 6 días a la semana, las horas que estaba abierto el museo, y tenía a una persona que se iba poniendo delante, le miraba directamente a los ojos, y entonces la otra, si yo te estoy mirando directamente a los ojos a ti, te llega un momento que estás súper incómodo y ya no sabes dónde ponerte. Imagínate si encima fuese tu profesora o tal, ¿no? O sea, ella lo que hace es experimentar, como dice Chema y como le sucede a Chema, con experiencias estéticas directamente, abandonando ya lo que es el lienzo y tal, sino con la relación, con las performances, lo que es la finalidad del arte. Por así decir, al final, si lo que queremos es que el espectador se conmueva con algo o sepa lo que es el sufrimiento o tal, los artistas actuales han ido eliminando todo lo secundario, todo lo anecdótico y han ido directos a la pregunta. Y respecto a esto también, y respecto a Damien Hirst, les comentábamos antes en la comida que esa cabeza tan asquerosa del ternero que está siendo comida por las moscas,
es una obra que dentro de una línea de investigación que estamos llevando Guillermo y yo, que es cómo es el reconocimiento del espectador lo que convierte una obra en religiosa. Yo recuerdo que estaba trabajando a Damien Hirst en clase y salió esta obra, y entonces Damien Hirst está muy metido, está muy obsesionado con la idea de la muerte y la trabaja muchísimas veces. Entonces comentaba en clase, además hacía poco que había muerto mi padre, estábamos viendo esta obra y claro, yo me sentí súper golpeada con ella, porque pensé, Dios mío, menos mal que creo que hay vida eterna, ¿no? Creo que hay vida después de la muerte, porque si no, al final nos quedamos como estos terneros comidos por las moscas. Y entonces entendí que era una obra que gracias al reconocimiento que yo veía en ella y lo salvador que veía para con mi vida, que a través de ella se convertía en una obra religiosa. Porque la muerte puede ser esto, un ternero comido por las moscas, o puede llevarte a algo más, ¿no? Puede llevarte a esa fe en que la vida es algo más y que cuando nos morimos no nos quedamos solo en ser comidos por las moscas, ¿no? Sino que llegamos al lugar mejor. O sea, que fijaos si el reconocimiento, ¿no? Si la obra acaba en el espectador. Y lo que puede llegar a decir a mí esta obra o a otro o a tal. O sea, claro que acaba en el espectador. O sea, claro que la experiencia estética acaba en él. Chico, no sé si quieres decir algo en un minuto. Si no, pasamos a las preguntas. Un minuto. Sí. Una cosa es que el artista puede, hace siempre la experiencia de ser espectador de sus mismas obras. Y esto es fundamental. Porque es lo de que hablábamos antes. Sí. Que hacer arte es siempre confrontarte con una alteridad, y cuando tú piensas que tu obra es finita, es completamente una alteridad de ti mismo, ¿no? Y en un cierto sentido tú haces la experiencia de mirar esta alteridad, y esto es para mí la práctica de hacer arte, es seguir esta alteridad en una relación que se cumple en mi ser espectador de la obra. Y después, espectador y artista, ahora es un poco difícil describir solo esta dimensión, porque por ejemplo con la Abramovich es muy interesante porque en esta cosa de mirarse, el artista es sul mismo piano del espectador y vive en sí mismo lo stesso el mismo, sí, incomodidad. Incomodidad, ¿no? Del espectador. Pues muchas gracias a todos. Y sin más dilación, abrimos paso a las preguntas que, aunque nos quede poco tiempo, podremos continuar el diálogo fuera. Y está Carlos con el micrófono y quien quiera intervenir, que levante la mano. No seáis tímidos. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Yo quería preguntar, porque, o sea, haciendo una comparación con el arte más clásico, o sea, veía como evidente un anhelo más de virtud, como un anhelo ideal, y a lo mejor es mi impresión, pero en las obras más contemporáneas, pues veo que se ensalza la debilidad, lo más oscuro, y a lo mejor incluso la posverdad. Entonces, si esto es así, y se quiere transmitir que de alguna forma hemos entrado en una época más de incertidumbre, ¿dónde queda la función de pedagogía moral del arte en todo esto? Sí, gracias.
quien quiera atreverse a responder. Bueno, yo es que creo que quizá esa finalidad en el arte hoy no tiene tanto lugar como en otras épocas pasadas. O sea, yo creo que en cada una de las épocas de la historia, en cada una de las etapas de la historia, el arte ha tenido una finalidad, un objetivo muy concreto, ¿no? Entonces, o se ha hecho con un objetivo muy concreto. Y como tú dices, no encuentras en el arte contemporáneo alguien, algún artista, alguna obra que te lleve a eso, porque quizá no exista. O sea, quizá la finalidad que tú buscas te deja en un vacío, porque ahora hay muchos objetivos distintos, hay mucho ruido, pero eso no se encuentra. ¿Dónde lo encuentras? Pero en el mainstream, por ejemplo, que no te oye. O sea que hoy hemos hablado más del arte mainstream, pero por ejemplo Chico no es arte mainstream y es contemporáneo. Y lo precioso es que uno cuando empieza a interesarse empieza a encontrar tesoros y es que hay para todo. Sí, o sea, hay tantos y yo he conocido un montón de artistas que tienen este interés. O sea, hay que buscarlo. Y yo lo que veo es que hay que acercarse a gente que conozca y que esté enamorada del arte contemporáneo, que conoce, que es lo que decía Chema. Pero sí, claro que existe. Pero es que hay de todos, porque es lo que, o sea, pues lo que habéis hablado. Sí, no. O sea, yo lo que me refiero es que como porque sí que ha habido épocas en la historia en la que esa era la finalidad, claro. ¿no? O sea, pero eso es lo bueno, que ahora hay todas. Una infinidad claro. que realmente te obliga a buscar, porque esa no es la finalidad única que existe. Entonces te obliga a esa búsqueda. Y por decir una Sí, cosa, claro. yo creo que la pregunta es muy interesante porque efectivamente si piensas a la historia del arte, tú puedes buscar una unidad, ¿no?, temáticas y formal en toda la historia, y ahora no puedes. Y tienes que estar enfrente de una división, ¿no?, cuanto menos formal, y de intentos muchas veces, ¿no? Pero es interesante la observación que tú haces, creo, porque es lo que dices tú. Tú tienes que profundizar, ¿no?, para encontrar si está una unidad que permanece en la visión discontinua, ¿no?, de la realidad ahora. Y esta, a mí parece que es la esfida nuestra, ¿no?, de nuestro tiempo. Y es lo que el desafío de nuestro tiempo. El desafío. Y nada. Y es lo que me apasiona del arte de hoy, ¿no?, que probablemente es un poco más complicada que antes. Sí. Pero es fascinante. Es una apertura, ¿cómo se dice? Una apertura. Una ¿no? apertura. Apertura. Pues primero, muchas gracias a todos porque ha sido interesantísimo lo que han contado. Y yo quería dos preguntas muy cortas para los tres. Primero, bueno, yo siempre voy al Prado y siempre me meto entre más lejano, digamos, en la época mejor, ¿no? Y que quiero hacer el ejercicio también de no dialogar solo con lo contemporáneo, un poco como decías, Cata, ¿no? Tienes un cuadro de 1300 que me suscita a mí hoy. Y la última vez que estuve era precioso porque me salía una nostalgia tremenda de decir, reconozco que venimos de esto, pero no sé si volveremos a esto. O sea, me preguntaba, no sé si volveremos a pintar así, ¿no? O por ejemplo, delante del Frangélico, que acaba de estar restaurado, que me sorprendían los colores y yo decía, wow, o sea, ¿vamos a volver a esto? No lo sé, ¿no?
Entonces, esta es una pregunta. No sé si vayamos a volver o si hay gente que se esté acercando a esto, o sea, una recuperación del pasado si ustedes conocen a alguien que esté haciendo esto ahora. Y por otro lado, me voy a poner como meta visual en este momento. Ustedes han traído imágenes y yo soy fotógrafa, entonces, ¿dónde trazamos la línea entre una imagen como una obra y una fotografía de una obra? O sea, ¿en qué momento se diferencia una cosa de la otra? O ahora con la inteligencia artificial vamos a ponernos peor, es decir, ¿en qué momento esto es una foto de una obra o esto ya es una obra, ¿no? Bueno, tu pregunta ahí me provoca otras más, ¿no? ¿Tenemos que volver a lo de antes? O sea, decir, ¿qué es lo que nos gusta de lo de antes? La técnica que tenían, porque eso es destreza y hay artistas contemporáneos que hacen cosas espectaculares que nos evocan a otras. Pero, según lo estabas diciendo, digo, ¿qué sucedería si alguien hiciera una obra evocando lo antiguo con la misma técnica y nos la pusieran delante, ¿no? Y por entrar un poco en polémica, ¿no? O sea, el cartel de Semana Santa de Sevilla ha sido una auténtica provocación. No voy a entrar si es adecuado o no es adecuado, pero es un cuadro contemporáneo que tiene mucho eco de lo de atrás, ¿no? O sea, y en música no te haces esta pregunta: ¿cuándo volveremos al gregoriano? ¿Cuándo volveremos a la polifonía? ¿No? O quizá es muy interesante que hoy se traiga con un lenguaje actual el valor de lo antiguo, ¿no? Que eso podemos encontrar muchos ejemplos, ¿no? Yo no sé si quiero volver a lo de antes, pero sí que creo que nos perdemos mucho de lo que hay ahora. Y luego la otra pregunta no os la dejo. Pues mira, respecto a lo de la inteligencia artificial que preguntabas y si la obra es la imagen y tal, yo doy clase en un grado de diseño multimedia, o sea, se hace diseño por ordenador. Y se usa mucho la inteligencia artificial y todos los profesores estamos haciéndonos, bueno, imagínate, ¿no? El otro día pongo una actividad en una asignatura que se llama Psicología de la Percepción y tenían que crear una imagen y me preguntaron si la podían crear con inteligencia artificial. Y les dije, bueno, pues sí, vamos a ver qué pasa, ¿no? Vamos a crear una imagen. Estábamos trabajando la creación de las metáforas visuales y utilizábamos una canción de Rosalía que llega un momento que dice flores azules y puñales, si es mentira que me maten, flores azules. Tenían que crear una imagen de eso. Las imágenes que me mandaron hechas con inteligencia artificial y además me tenían que pasar todo el proceso. Desde la primera frase, cómo la van haciendo cada vez, intentando ir concretando más la idea que tal. Bueno, horrible. O sea, como técnica, si el arte es técnica, una maravilla. Pero es que el arte no es técnica, el arte es también la creatividad, es también lo humano, es también... O sea, flores azules tuve y brillantes y puñales y eso a montones. Pero de 50 trabajos puede que 2 verdaderamente dijeses, aquí ha puesto el corazón el alumno, aun utilizando la inteligencia artificial, ha sabido dar la orden. Para que vayamos viendo cómo verdaderamente, por mucho que nosotros valoremos la técnica o la capacidad de dibujo o la capacidad de tal, al final es el corazón del artista, la creatividad del artista, la capacidad de crear la metáfora, la capacidad de crear esos lenguajes que no sean tan narrativos, que sean mucho más sugestivos, más conceptuales y tal. Y es súper necesario que empecemos a preocuparnos menos por la técnica y más por quien da como la orden a la máquina. Luego, también pensaba con esa pregunta, o sea, el ejemplo que has puesto de
de la Anunciación de Fra Angelico, que es una maravilla, yo pensaba, joder, no, está ahí, o sea, no la pierdes. Puedes o sea, si un día de repente, pues yo qué sé, nos cae una bomba y desaparece todo el Prado, pues entonces lloraremos mucho, pero hasta entonces eso no desaparece, o sea, es materia que sigue viva. Entonces, que haya cosas nuevas no elimina todo lo que ya hay. Y no sé si hay tiempo para alguna pregunta más, creo que no, me dicen con la cabeza. Pero repito que fuera podemos seguir el diálogo. Nosotros tampoco desaparecemos si no nos cae una bomba, así que podemos. Y bueno, quería concluir el acto dando gracias infinitas a todos los que lo han hecho posible, especialmente a vosotros. Y nada, o sea, espero que haya, no sé, o sea, que haya sido de ayuda a cada uno de los que estáis aquí para que nos atrevamos más a mirar la herida que tiene el mundo de hoy, que no es de otra cosa de la que habla el arte contemporáneo. Y yo creo que podemos aventurarnos a mirarla juntos. Y bueno, acabo diciendo también que el happening continúa. A las 7 hay un acto de T.S. Eliot. Hay 2 exposiciones permanentes, como han dicho antes, en la Casa del Estudiante, y el happening continúa hasta el jueves. Y muchas gracias.